Bueno, Gabriel, yo la estaba viendo, yo no tengo esos exclamaciones, pero por ejemplo, cuando estoy subiendo una escalera o me asomo a un balcón, siento una sensación de vacío en el estómago que me hace crisparme, ¿no? A punto tal que evito, en lo que puedo, subir escaleras, no subo ni me asomo a los balcones. Y es más, veo a otra persona que hace lo mismo, que está subiendo, y a mí me da la misma sensación en el estómago, ni siquiera verlo en un balcón. Quiere decir que yo nunca pude ver por qué, de dónde se generó este pánico, pero qué hace, o esta sensación de vértigo. Hace mucho tiempo que lo padezco, muchísimo tiempo, convivo con él, simplemente cierro los ojos, trato de no ver a nadie que suba, esto es real. Hace poco tenía un operario que me dice, venga a ver, digo, no, déjelo, yo luego lo veo. No podía verlo subido en la escalera. O sea, no solamente lo que a vos te pasa, sino el hecho de ver a una persona que le está pasando eso, que ya te genera a vos en la misma situación de vértigo, ¿no? Sí, es terrible. ¿Sabés qué me contaba justamente un paciente? Decía, yo estoy caminando con mi pareja, voy a un lugar de vacaciones y demás, y cuando quiero encontrarme a mí mismo disfrutando algo, veo que no puedo disfrutar porque si me acerco mucho a un puente siento que voy a caer. Nunca puedo estar en un lugar que tenga balcón, porque justamente el balcón le pasa justamente eso. Y lo que empezamos a trabajar es la siguiente, ¿no? Compartir un tip, como para que vos mismo también puedas verlo, ¿no? Esa falta de control. Primera pregunta, ¿es el miedo a que te puedas caer? ¿Es el miedo a la muerte? Tercera pregunta, ¿es el miedo a que algo le pueda pasar a alguien puntual cuando alguien está haciendo esto? Y en el caso de este paciente, lo que empezamos a encontrar es la segunda vía, el miedo a perder el control. ¿Sí? Y obviamente acá en el video veíamos que es una señora que le estaba ayudando a otro, ¿no? Y yo tomo eso como una metáfora. El apoyarse en alguien nos permite ayudar. Hay una técnica conductista que hacía que la gente sea expuesta a un miedo, ¿sí? No sé si te acuerdas de la película esa que la persona le ponían un gato y tenía fobia a los gatos y la hacían sentarse ahí. Sí, correcto. Vale, yo por lo particular no creo en esos métodos tan compulsivos, son muy violentos. Sí. Pero sí lo que creo es que podamos trabajar un poquito de qué manera entendemos más la personalidad fóbica a partir de entender esas aprensiones, ¿sí? Entonces, la pregunta es, como para que podamos generar una idea, ¿qué es lo que nos pasa frente al miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pasa frente a ese miedo en particular? Sí. Vamos a diferenciar después miedo de fobias, pero vamos a llamarlo miedo así en forma genérica. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Sí? A vos particularmente me estás manifestando esto. Después de la pausa vamos a seguir hablando. Correcto. Y vamos a seguir justamente intentando entender esto. Perfecto. Hemos recibido mensajes en el celular que justamente dice lo siguiente. Hola, está muy interesante el programa. Hacía falta un programa así. Sí, y acá me dice, mi mamá padece fobia. Más que nada a la multitud, se transpira, empieza a ahogarse, le transpiran las manos, no puede salir. Y hace 20 años que está así. Esto es un mensaje que recibimos al 6450-64. Les pido por favor también que dejen un nombrecito como para poder también nominarlos. Justamente lo que acá está pasando se llama agorafobia. Esa imposibilidad de salir hacia afuera, esa imposibilidad de tener, no solamente, como nos decía la oyente, contactos con otras personas, sino salir hacia el espacio exterior. En el próximo bloque vamos a entrar un poquito más en teoría con esto para conversar y poder entender un poquito más los temas y vamos a poder explicar aún más qué es lo que pasa a la persona fóbica y cómo podemos ayudar. Vamos a ir a una muy breve pausa. Después de la misma tenemos algunos testimonios más preguntas de ustedes, mucha más información para dar y mucho más para seguir psicologiando en el día de hoy. Muchas gracias. Bien. Ya estamos en un nuevo bloque de Psicologiando, hoy con el programa dedicado a miedos y fobias. Vamos a trabajar otra fobia más, que es de las muy comunes, de las más conocidas tal vez, que es aquella que se relaciona con los encierros, con la oscuridad, con los lugares cerrados. Es una fobia que de por sí se genera desde muy chiquitos a veces, muy común escuchar que a los chicos les pasa esto, pero de adultos a veces no se pueden superar y obviamente se continúa en la misma.
Nuevamente vamos a ver un pequeño documental extraído de internet, el cual de alguna manera nos va a reflejar, y luego escucharemos también un testimonio relativo al tema. Adelante. Este lugar a mí me da mucho susto, despierta sensaciones en mi cuerpo pues que no son normales. Me da pánico, físicamente me tiembla el cuerpo, me tiemblan las manos, la voz, me da taquicardia, y si me encierro pues puedo sufrir un ataque de nervios pues porque ya lo he tenido. Me da mucha ansiedad estar acá encerrada, me da físico, miedo, pues pánico. La sangre me da mucho escalofrío de solo ver. Vamos a tratar otro día que es relacionado a la sangre. Hoy vamos a quedarnos solamente con estos dos testimonios puntuales como para entender un poquito más. Vamos a entender ahora la claustrofobia, que se relaciona tanto a los espacios cerrados, a veces espacios oscuros, como también a todo lo que significa el hecho de sentirse como atrapado. Vamos a invitar acá un nuevo testimonio. Acá se encuentra Andrés, a quien agradecemos mucho por su presencia. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo andas? Muy bien. Agradecemos también mucho que estés acá con nosotros para poder, contarnos un poquito, ¿no? A ver, Bien. ¿qué sentiste vos al ver eso? ¿Te sentiste identificado? ¿Cuáles en sí tus síntomas con respecto a esto? Bien, yo descubrí que cuando era chico, el miedo a subirme a los ascensores, por ejemplo, era una cosa que no me daba miedo y no me quería subir. Capaz que un edificio de 7 pisos optaba por ir por las escaleras y no por el ascensor, ¿no? Y bueno, tenía que hacer el esfuerzo ese porque no sentía miedo al subir, como que tenía miedo que se quede trabado, que quede encerrado, y bueno, que eso logre que no pueda subir. ¿Lo recordás de muy chico esto? ¿Lo recordás a partir de un cierto momento? ¿Desde cuándo lo puedes relacionar que te empieza a pasar todo esto? Y yo pienso que aparece a los 7 años, por ahí cuando mi primera vez que subía a un ascensor o cuando veía películas que a veces se trababan y esas cosas, logró hacer que me genere un cierto miedo, saber que podés estar encerrado pues si se corta la luz o pasa algún desperfecto técnico. ¿Alguna vez te pasó a vos puntualmente? ¿Te quedaste encerrado alguna vez en un ascensor? ¿Te pasó alguna vez? Yo pienso que una sola vez, cuando había ido a visitar a la casa de una tía, pudimos subir a un ascensor y es como que se trabó, pero después siguió. Y eso es como que sofocó un poquito más el miedo ese que yo tenía. O sea, ya tenías el miedo previamente. Exacto. Y luego a partir de ahí es como que ella te dijo, sí, esto es posible, me puede pasar a mí. Esto es posible y me puede pasar a mí, claro. ¿Y luego se empezó a generalizar o solamente quedaste en los ascensores, nada más? No, solamente quedé en los ascensores, no tengo, por ejemplo, pude descubrir que solamente es ahí porque tuve que realizar estudios como para el oído y estar encerrado en gabinetes, ¿no?, que no dejen pasar el ruido y chicos, y he visto que no me genera el mismo miedo que un ascensor, por ejemplo, todas esas cosas. ¿La sensación es que el ascensor se detenga o que se caiga? No, que se detenga y que quedes encerrado, que no puedas salir. Quedas encerrado. ¿Intentaste vos racionalizarlo? Es decir, ¿qué me está pasando con esto? Sí, logré llegar a un análisis como diciendo que es como algo mínimo y tratar de superarlo cuando tengo la posibilidad de ir a un edificio o algo, intento como tomar fuerza y ver que mi familia sube y yo seguirlos y no ir por las escaleras y no todo este tema. Y bueno, hasta ahora una sola vez lo pude subir y bueno, yo pienso que hay que seguir luchando en eso, un miedo de superación, ¿no? Vamos a trabajar después, cuando veamos un poco la parte teórica de esto, ¿sí? Tanto con vos como con Emilio, vamos a trabajar un poco a ver qué cosas se podrían hacer y qué cosas uno intentó hacer y obviamente tratar de ver de qué manera poder recomendar a quienes están escuchando qué cosas también son positivas como para poder seguir trabajando. Vamos a ir a una muy breve pausa nuevamente, después de la cual vamos a trabajar ya en forma teórica cuáles son los aspectos que hacen a estos miedos, a estas fobias y diferenciar miedos y fobias como para poder entender un poquito más. Es una muy breve pausa y luego seguimos psicologiando aquí con miedos y fobias. Ya estamos.